La primera presentación de la tarde, de nuevo, es de nuestro amigo Jaime Escobar. Dice así: apreciados contertulios, mi vida ha estado y sigue estando llena de libros a pesar del triste reproche que le hiciera a la lectura Ricardo Nieto el poema palmireño. ¿Para qué los libros? ¿Para qué, Dios mío? Si este amargo libro de la vida enseña que el hombre es un pobre pedazo de leña que lleva en sus ondas fugaces un río, para luego afirmar: leí muchos libros, leí tanto, tanto, que al fin se cansaron de hacerlo mis ojos. ¿Qué queda de todo? Un poco de llanto y un poco de abrojos. Por sobre todo, y desde muy pequeño, en casa se leían con devoción la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, que una vez salido del hogar paterno y de Villa Gonzaga, el ejercicio de perfección y virtudes cristianas lo desplazó primero. Luego vinieron Briceño, Rojita y Tulio, en cuyas disertaciones no aparecía el Kempis. Noriega y su metafísica, Jaime Vélez y su historia evaporaron esa imitación al reemplazarla por otras. El magisterio con sus afanes, la teología con Pedro Ortiz y Carlos Bravo, y luego en la vida de laico, marcado por un sacerdocio hibernante, me llevaron de regreso al Tomás de Kempis después de muchos años y volví a él como al hogar paterno luego de prolongada ausencia. El regreso a Kempis está marcado por las famosas Sortes Virgilianae, agüero predominante en el Renacimiento, cuando revivió Virgilio y su Eneida. En ese entonces se aconsejaba para los momentos cruciales de la vida abrir al azar la Eneida y allí, al primer golpe de vista, aparecería la solución, la luz, la orientación buscada con afán en la oscuridad de la incertidumbre. Desde pequeño me enseñaron a aplicar las sortes virgiliane, cuando ni en casa ni yo mismo sabía de qué se trataba, y me vine a enterar de ello en el juniorado. Abrir al azar el Kempis y encontrar la luz. Nunca he salido decepcionado y ahora sigo recurriendo a ellas, las sortes, en una preciosa edición en latín de mini bolsillo de 8 por 12 centímetros, editada por Kessel y Düsseldorfi. Espero no ser gesto de soberbia afirmar que con el Kempis experimento la misma sensación que Amado Nervo, quien elevó esta queja a la Z Yermo. Oh Kempis, Kempis, a Z Yermo, pálido a Z, qué mal me hiciste. Ha muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste. Ha muchos años que busco el yermo, ha muchos años que vivo triste, ha muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste. Mi saludo afectuoso para todos. Termina la presentación de Jaime Escobar. Siguiendo con el orden, le pido a Carlos Enrique Velasco que libere su micrófono y haga su intervención. Adelante, Carlos. Gracias, Darío. Yo había entendido que eran 5 minutos. No sé si les parece bien y si no, pues retiro la... No, adelante, adelante que tenemos tiempo. Listo, ok. Espérate, paso yo acá. A raíz de mucho elucubrar sobre el libro o los libros más importantes de mi vida, decidí transcribirles lo que Luciano Mendieta Arroyave, un desconocido escritor, escribió en uno de sus frecuentes momentos de ensoñación. Abro comillas. Y como si desfilasen uno tras otro, percibo entre mis ensueños a decenas de autores que se asoman en mis recuerdos y solo vislumbro a algunos de ellos que me observan y me reconocen por las innúmeras pláticas habidas con ellos en tiempos pretéritos. Encabeza Homero, mítico padre de la épica con su lúcida calva y barba ensortijada, que agita su clámide mientras ambula despacio departiendo con el constructor de Macondo, de liquilique blanco y mariposas amarillas que aletean en su entorno, mientras éste narra a su par la epopeya fática de los Buendía y presta oídos a los avatares del rey de Ítaca en su penoso periplo de aventuras y tentaciones en aguas turbulentas, y de Aquiles, el héroe de Troya y amante de Patroclo.
Míticas y palatinas también fueron las sagas de Sófocles, quien las sigue de cerca, inspiradoras precoces de complejos y traumas en siglos venideros. Detrás, altivo y luciendo en sus sienes la corona de laurel, transita el sommo poeta, como si aún estrechase la mano de Beatriz, mientras recorre los meandros del Empíreo en su comedia, epítome magistral de razón y fe en el medioevo. Tras su sombra marcha el esclarecido manco, sabio de la sinrazón y de la sensatez, que funde en el mismo crisol durante su trasegar manchego a sus protagonistas para erigir el sublime paradigma del hombre de carne y hueso. Cervantes departe en su camino con su coetáneo y vecino insular, genio también este y escultor eximio de las furias y pasiones que nutren y corroen al lobo irredento que llevamos encajados en las entrañas. Me ven los dos y me saludan porque conocen lo mucho que me han embriagado. Discuten y agitan rosarios y bordones los de la tríada conventual hispana, Teresa, Juan y Luis, arrobados por el éxtasis divino que expresan con sus plumas inspiradas, seguidos por Rousseau, el polímata pensador que nació en el Edén inmarcesible de la bondad natural del hombre. El vasco bilbaíno, rector vitalicio de la Universidad de Salamanca, perdón que me perdí, ya, delirante en la fe irracional, vestido de negro, con su chivera ya nevada y sus espejuelos redondos, camina solitario y erguido, con el orgullo de su lucidez en la incertidumbre, y al distinguirme se acerca y me abraza, porque él supo de mis delirios durante los muchos coloquios habidos durante años. Lo siguen varios personajes imperdibles. Imperdible entre ellos Balzac, con su robusta complexión y su balandrán inmarcesible atestado de figuras y de personajes. Tolstoy, el doctrinario de la no violencia con su barba luenga y descuidada, y el solitario Conrad con su amplia frente y su chivera acicalada. Cierra la romería el gran Borges, ultraísta hermético y subjetivo, en compañía de otros cuyos rostros se difuminan entre los recuerdos, pero todos maestros y guías que mi librero Emilio me fue haciendo conocer y disfrutar. Hasta aquí, Luciano Mendieta, cierro comillas. Estos autores queridos y admirados por todos nosotros y muchísimos más estarán siempre en nuestra lista de mejores libros por su innegable valor perenne. Sin embargo, debo decir que son 3 libritos desconocidos, de una editorial más desconocida que los propios libros, los que más me han influido en mi vida de estos últimos 20 años, y les voy a contar por qué. El personaje de una novela como mi Luciano Mendieta Arroyave, a quien escuchamos hace un momento, no es un homúnculo, es un ser humano de carne y hueso. Perdón, un segundo. Saboteo. ¿Cómo se llama eso? Tranquilo. El personaje de una novela como mi Luciano Mendieta Arroyave, a quien escuchamos hace un momento, no es un homúnculo, es un ser humano de carne y hueso que habita en el mundo de los sueños. Tiene su hogar en Bogotá, lleva nombre y apellido, sufre cuando su hijo se enferma, ama a Teresa, su esposa, y a su vieja amante Cristina, odia, fracasa, triunfa y ha leído a Homero, a Gabo, a Dante y a Borges, entre otros. Y esa criatura se gestó en las entrañas del escritor, y una singular placenta aferrada en la propia mismidad del autor nutrió al embrión y lo construyó como persona. De ahí que novelar exija del escritor un permanente y profundo acto de introspección en los entresijos de la naturaleza humana. Para mí, novelar ha sido el momento de mis revelaciones interiores, la comprensión de la razón de ser de mis acciones y la conciencia de las profundas limitaciones de mi libre albedrío. Mi camino, mi ruta interior desde que escribo, ha tomado un sendero de encantamientos y ensoñaciones y una nueva forma de juzgar a los seres humanos. De ahí que mis mejores libros, aunque no tengan ningún mérito literario, son mis nivolas, como las llamaba Unamuno, porque me han sumergido entre mis propias trastiendas para conocerme más y conocer mejor a los demás. Eso es.
Gracias, Carlos Sí. Enrique. Y Hay hay un un aplauso escritor de general. verdad. Qué maravilla, qué belleza, Carlos Enrique. Desde luego, Eso sí es has un perfecto escritor de verdad. publicarlo, ¿no? Excelente, Carlos Listo. Enrique. Muchas gracias. Muy amable. Sigue Alberto Echeverry. Adelante, Alberto, te veo. Por favor, libera tu micrófono. Y lo haces en español, no en italiano. ¿Listo? No te oímos, Alberto. Todavía estás con el micrófono apagado. Ya, ahora sí. Listo, Alberto. Podemos hacerlo en latín, y menos mal que Carlos dijo que eran 5 minutos. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino que vendió muchas fanegas de tierra para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entender las razones por las que se le había secado el cerebro y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. Mi libro preferido es sin duda el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Identificado una buena parte de mi vida con el talante de Ignacio de Loyola, un casi contemporáneo del autor del libro, pero más del personaje clave, las coincidencias y los contrastes entre uno y otro continúan dándome tema de meditación y honda reflexión. Místico Ignacio, loco el Quijote, todavía me pregunto si en realidad él lo era tanto como él mismo confesó a la hora de su muerte. Al fin de cuentas, el reposado y muy cuerdo Ignacio apuntará a los locos por Cristo en las jornadas culmen de los ejercicios. Te perdiste, Alberto. Jornadas de los ejercicios, te pusiste mute. Ahora sí. Hidalgo Don Quijote, Hidalgo Íñigo de Loyola. Hijos de algo, de alguien. Desconocida la familia de Don Quijote, conocida la de Ignacio no solo en su pueblo, sino además en el ámbito de la corte real y hasta en los tribunales. Lejos de los fastos del imperio el peregrino Íñigo, un giróvago sin destino ni regia procedencia y sin señor que se le pudiera morir el Quijote. Solo en los comienzos Íñigo, acompañado Ignacio de otros más tarde, y sobre todo durante los últimos años de su vida. En raras ocasiones solo el Quijote, acudido por el barbero o el escribano o el cura, y en especial por la imposible Dulcinea del Toboso, acompañado aventura tras aventura por Rocinante y su fiel escudero Sancho. Solitario en su locura Don Quijote, solitario Ignacio buena parte de su muy singular proceso interior. Ignacio morirá solo, reconvertido en don Alonso Quijano, el bueno a secas. Don Quijote expirará rodeado por las lágrimas de Sancho y sus amigos y servidores. Intencionado el Quijote en su testamento a dejar un reino al escudero por la sencillez de su condición y fidelidad de su trato, ninguna recomendación podrá hacer Ignacio al final de su vida. Arrepentido de su locura, el ingenioso hidalgo en su lecho de muerte pedirá perdón a Sancho, que ha pasado de ser simple escudero a amigo, por hacerle caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Sereno al final, confirmado y aún reconfirmado en su experiencia, Ignacio de Loyola. Dos vidas cuyos rasgos coinciden más de una vez. Dos caballeros andantes,
que, con perdón de Don Quijote, todavía existen. Listo. Belleza. Excelente, Alberto. Inspiración italiana. Por favor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, siguiente sigue Reinaldo Pareja. Adelante, Reinaldo. ¿Me van a permitir que quiero compartir la pantalla? Dale. Un segundito, que yo no tengo la misma habilidad que tiene nuestro Bedel de... ¿Dónde está? Un segundito, ¿dónde está el compartir? Aquí está. La luz, la verdecita, la flechita verde. Sí, sí, ya. Ya la encontré. Share. Eso. Eso, ¿me ven? No. Todavía no se ve lo que has... se ve tu Yahoo. Un momentico. Un momentico, que es que esto ciertamente para los neófitos es un problema. Reinaldo, te recomiendo que primero... Yo te la envié, ¿por qué no la pones tú? Mándamela y pasamos... Yo te la envié, ya la tienes allá. Ok. Lo que pasa es que no la estaba esperando y para no demorar... Reinaldo, lo que puedes hacer es devuélvete, abres la presentación de PowerPoint. Eso. Y ahí sí compartes la pantalla. Ok. Devuélvete. Ok. Devuélvete. O sea, sal de la pantalla compartida. Ok. Abres tu PowerPoint. Abro el PowerPoint. Un segundito. Abro el PowerPoint. Segundito. Bueno, voy a tener que... Amigo, ya casi llego. Bueno. Vicente, bienvenido. Por ahí está. Muchas gracias. Con ganas de presentar lo suyo, Javier Escobar también, ¿cierto? Sí, lo tengo listo. Perfecto. Gracias. Reinaldo, ¿lo pudiste abrir? Ya estoy llegando ahí. Sí. Ya vas por Centroamérica. Sí. Ya lo pude abrir. ¿Qué más? Ahora No, compartes la pantalla. Comparte la pantalla. Ahora comparto la pantalla. No, hijo, esto sí es francamente pura... Abajo, en la parte de abajo, compartir Share. pantalla. ¿Ahora sí? Vas a empezar, pero vuelve a salir lo mismo, Reinaldo. No, vuelve a salir lo mismo. Yo la tengo ya, Reinaldo. Por favor, entonces arranca tú con ella para no demorarnos. Bueno, Okay. Sal tú de compartir pantalla, Reinaldo. Ya. Ya salí. ok. ¿No? Ya voy. ¿Están viendo algo? Sí. Muy bien. ¿Se ve toda o se ve pedacito? Pon la pantalla completa. Ahí se ve. Hay que abrir la pantalla completa de PowerPoint. Un segundito. Estoy poniendo aquí. Darío, en la esquina inferior derecha tienes el icono para abrir la pantalla. Está a la vista. Sí, lo tengo. En la esquina inferior derecha, en toda la esquina. En toda la esquina. Abajo. Por acá. Más a la derecha. A la derecha. Todo el extremo derecho, Darío. ¿Ahí qué tal? No. Más. El extremo derecho, Darío. Un segundito. Vamos Sal a buscar. sal del centro democrático. Ya. Ahí está. ¿Listo? Sí. Bueno. Dale, Reinaldo, adelante. Perfecto. Mil gracias. Frente al torrente literario que acabamos de escuchar, creo que me voy a quedar corto, pero eso no importa. De todas maneras, mi lengua es las dos, inglés y español, y no controlo ninguna de las dos bien. Pido disculpas por adelantado porque el tema de
La invitación no me ha permitido hacer un resumen simplista que se quede corto en develar la riqueza de un recorrido hecho a la sombra de los gigantes del pensamiento plasmados en sus libros perennes. En cada etapa de nuestras vidas es casi seguro que nos hemos encontrado con un libro que nos ha influenciado tanto que sentó las bases para la próxima etapa de nuestro desarrollo psicológico, mental y espiritual. Próxima. Bajo esta perspectiva, los libros son las puertas que nos muestran una nueva dimensión que la vida nos invita a recorrer si nos sumergimos en una lectura profunda. No es el libro per se el que nos impacta. Lo que nos sacude son las ideas motrices expuestas por sus autores. Próximo. El libro es apenas el vehículo impreso que nos da a conocer lo que el autor arduamente luchó por expresar. Sus ideas reverberan todavía en nuestro consciente colectivo con la fuerza de vida propia. Utilizando este marco de referencia, voy a tratar de hacer memoria de los autores que escribieron libros claves en cada etapa de mi crecimiento. Recuerdo aquellos que nutrieron la imaginación de mi infancia y adolescencia, haciéndome soñar con castillos encantados, con bosques mágicos, con animales feroces, con hadas y con héroes. No te me adelantes. Ahí. Yo crecí con el encanto de Blancanieves y los 7 enanos de los hermanos Wilhelm y Jacobo Grimm, con el amor platónico de Cenicienta, con la angustia de Caperucita Roja, con las proezas de Peter Pan, las aventuras del Capitán Nemo en el Nautilus a lo largo de su viaje de 20.000 leguas submarinas de Julio Verne, con la obsesión del Capitán Ahab por encontrar y matar a Moby Dick, la ballena que le había quitado de un mordisco una pierna en un viaje previo. Intensa aventura escrita por Herman Melville. Después me encontré con otro tipo de libros que abrieron la puerta de la magia de la literatura en todo su esplendor imaginario, como fue El Quijote, el cuento de las 2 ciudades de Charles Dickens, Los 100 años de soledad de nuestro entrañable García Márquez, con su mágico realismo que lo envuelve a uno en un laberinto de interminables imágenes arrancadas al calor de una afiebrada imaginación tropical en la que se confunden los personajes con el paisaje, lo soñado con lo vivido, lo anhelado con lo sorpresivamente conseguido, lo idealizado encarnado en personas vivas y reales. La etapa posterior de crecimiento estuvo enriquecida por los autores de la ciencia ficción que me hicieron posible vivir las aventuras extraterrestres como las presentadas por la trilogía de las crónicas de Dune de Frank Herbert. El escenario es el inhóspito y desértico planeta Arrakis, donde el más preciado tesoro es el agua. Por su escasez, los habitantes desarrollan una reverencia semirreligiosa en su obtención y conservación. Próxima. Este planeta se convierte en el centro de un conflicto galáctico por el control de la droga más codiciada del universo, el melange, producido por un gusano gigantesco del desierto. Cualquier comparación es puramente coincidencia con Colombia. La trilogía es un magnífico y extraordinario retrato de las pasiones permanentes que se encuentran en cualquiera de las versiones de humanos potencialmente existentes en el universo. Próxima. No puedo dejar de mencionar la serie de Foundation and Empire, and Second Foundation, del padre de la ciencia ficción, Isaac Asimov. En esta trilogía, los robots con su inteligencia artificial se proponen crear el mundo ideal que los hombres no han logrado. Su final es tan sorpresivo como lógico. Los invito a que lo descubran.
Estas vívidas imágenes se complementaron con las melodías de la prosa poética avasalladora de Porfirio Barba Jacob, hasta los sublimes versos de la pregunta existencial de Shakespeare. To be or not to be, that is the question. La poesía de versos pulidos hasta la perfección me presentó un universo esplendoroso, apresado en melodías candenciosas, capaces de arrullar el alma sedienta de trascendencia. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Teresa de Ávila. Después se me abrió la puerta de la reflexión profunda sobre el ser, sobre mi devenir, sobre el misterio del futuro imposible de apresar, sobre la complejidad de las relaciones humanas, la problemática ecológica del planeta, la ansiedad producida por la injusticia social a nivel mundial, la aparente e ineludible confrontación violenta como la forma permanente que el hombre ha usado para manejar el conflicto. Los grandes me abrieron la puerta a las preguntas de fondo que no han sido satisfechas por más esfuerzos de análisis, de profundización y de ampliación de conceptos. En esta etapa de intensa maduración fueron muchos los autores que me abrieron una y otra puerta a ese mundo convulsionado. Libros como Brave New World, El Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que imaginó la creación de una sociedad producto de niños concebidos en probetas bajo 5 categorías correspondientes a los más inteligentes encargados de la dirección de la humanidad, hasta los más ignorantes encargados del trabajo manual duro. Una sociedad perfecta bajo la apariencia de una democracia donde ninguno de los estratos pensaría en rebelarse, pues cada uno está condicionado a amar su estado de servicio genéticamente determinado. Después fueron muchos los libros que me permitieron abrir los ojos a la injusticia social atrincherada en todos los continentes bajo todas sus formas sutiles de autojustificación. Quizá el libro que mejor me develó la inveterada esclavitud racial fue Roots, Raíces, de Alex Haley, quien con rigurosa metodología de investigación histórica reconstruye el origen de su familia sacada del África Occidental por traficantes de esclavos. Sus antepasados fueron vendidos a un blanco sureño que los puso a trabajar en una finca de algodón y tabaco. Los maltrató sin piedad ni descanso, con la brutal discriminación de esa época, hoy sutilmente camuflada con las actitudes antirraciales aún existentes en Estados Unidos. A la par me encontré con gigantes del pensamiento filosófico moderno. Entre ellos se destaca uno que está vivo, Ken Wilber, cuyos 7 libros básicos presentan una teoría de integración a todos los niveles conocidos de la realidad física y social. Lo hace con una lógica impecable que permite entender el por qué actuamos como actuamos y cuál es el valor de cada eslabón de integración que él propone para la conformación de un mundo más equitativo y justo. Y en paralelo están los pensadores modernos que nos presentan un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Ellos han encontrado cómo superar la confrontación milenaria de las dos realidades humanas, la puramente física y la del espíritu. Entre estos se destacan Deepak Chopra, doctor hindú neurólogo, que pone de relieve cómo nuestro espíritu es una manifestación natural y dinámica que nos permite salir de la cárcel del yo minimizado a la expansión del yo universal. Tengo que mencionar a Joseph Campbell, un gigante en la interpretación de los mitos de la antigüedad. Con intenso y metódico estudio en múltiples mitos de la antigüedad, logró establecer las claves para comprender con un mínimo de inteligibilidad lo que nuestros antepasados expresaron en esos mitos. Sus concienzudas investigaciones nos han permitido capturar el esfuerzo que hicieron nuestros antepasados por comprender la dimensión trascendental, intuitivamente sentida, pero conceptualmente desconocida.
Contemporáneamente está Greg Braden, que ha encontrado en las tradiciones más antiguas respuestas frescas a los interrogantes del origen de nuestra especie y de su capacidad evolutiva. Después están Joe Dispenza y Bruce Lipton, que nos abren la puerta de cómo ser conscientes de nuestra conexión entre la mente y el corazón. Lo hacen con una metodología que nos permite convertirnos en los directores de nuestra propia evolución neurológica a nivel del inconsciente, transformándonos en los creadores de nuestra realidad internamente deseada. No podemos pasar por alto los consagrados investigadores del sustrato de la realidad cuántica subatómica, entre ellos Heisenberg, Niels Bohr y Max Planck. La lectura de sus experimentos me confirmó que nosotros somos actores y creadores de la realidad por el solo hecho de pensarla. Esta verdad se nos escapa cuando pasamos del mundo subatómico al macronivel de la realidad física planetaria. La capacidad que tenemos de influenciar la realidad cuántica que ellos nos develaron nos permite extrapolar y entender el rol decisivo que nos compete en la orientación de nuestra propia realidad evolutiva, física, social, espiritual y planetaria. Dos gigantes del pensamiento moderno, Albert Einstein y Stephen Hawking, nos abrieron las puertas al universo cósmico para adquirir un conocimiento ampliado de las leyes que lo gobiernan. Ellos definieron que la energía universal es la matriz omnipresente que cobija el universo entero. Nosotros podemos concebir que dicha energía universal tiene una capacidad creativa organizativa que se hace evidente en el diseño inteligible que el cosmos nos devela en los estudios modernos de astronomía. Finalmente, no se pueden dejar de lado los maestros universales cuyas enseñanzas morales le han dado al hombre, desde el inicio de su historia colectiva, una guía de comportamiento que le permite desplegar el potencial de creación divina impresa en su ser. El hombre lo logra cuando escucha el susurro interior que le dice cuál es el bien que debe hacer por los demás, el mal que debe evitar y la construcción colectiva de un mundo donde la injusticia y la paz, donde la justicia y la paz sean el marco dinamizante de nuestra evolución como raza humana. En este nivel se encuentra la revelación de Moisés, Jesús, Buda, Mahoma y la más reciente manifestación de Dios a la humanidad, Bahá'u'lláh, el vocero de Dios cuyas enseñanzas, escritas por él o dictadas, son el plan de acción para que la humanidad pase a su próxima etapa de evolución espiritual que le permita la creación de un nuevo mundo, esbozado en los principios de la fe Bahá'í. Gracias por su paciente escucha a mi deambular por los libros que han marcado mi desarrollo personal en cada fase de mi crecimiento. Buenísimo, Reinaldo. Muchísimas gracias. Muy completo, muy interesante. Estaremos seguros de que lo vamos a publicar todos estos aportes. Se me perdió la lista de los que iban a hablar. El siguiente es Jorge Luis Puerta. Adelante, Jorge Luis, y puedes compartir pantalla. Bien, yo les cuento que para mí esto ha sido como que coincide con la pandemia, como un viaje hacia mí mismo. Y en algo me asemejo a lo que estaba diciendo. He encontrado como 3 Jorge Luises, seleccionando de todo lo que más me ha impresionado. Y entonces comienzo desde la niñez y comienzo a encontrar que hay un rastro interesante, porque si bien comienzo con Sandokan, con la isla del tesoro, con personajes inolvidables que te dejan marcados para siempre, mi niñez también reconoce que aquí hay un salto enorme, ya alguien lo citó, la historia de 2 ciudades, una manera de contar una tragedia humana de una forma como si fuera al calor de la chimenea. A ese me atreví a los 14 años y nunca se me olvidó. Después, quiero hacer un reconocimiento especial, algo que nadie ha mencionado.
pero creo que todos hemos leído cómics. Todos hemos leído El Halcón Negro, Tarzán, Dick Tracy, Batman, Llanero Solitario. Y quiero, comentándole a Eduardo Pardo, para mí Obelix y Asterix fueron los libros de cabecera cuando viví en Francia. Cuando yo lograba entender a Asterix y Obelix, me sentía feliz. Llego a la juventud y me encuentro con estos aventureros que son también unos humanistas consumados. Jack London, con esos dos libros, El Colmillo Blanco y El Llamado de la Selva, esa vida vagabunda, pero esa vida también enormemente vivida, bajando a lo más bajo de la sociedad y sacando lo mejor de ella. Pero siempre se comienza a acentuar ese interés por la justicia social. Y aquí le quiero hacer un reconocimiento muy especial. Samuel lo mencionó la otra vez, al maestro Tomás Carrasquilla. Para mí, a los 18 años, fue el primer ensayo que hice, calificado por Josefo Ocampo como muy bueno. Me escribí 75 páginas sobre Tomás Carrasquilla y me llevé el premio de literatura. Inolvidable. Tengo las sombras completas de Tomás Carrasquilla, que me parece que es un autor que todavía no ha sido suficientemente reconocido. Y para mí, más que 100 años de soledad, El Otoño del Patriarca para mí es el retrato más fiel que he encontrado de lo que es el abuso del poder, la locura del poder llevado a sus niveles más extremos. Después, en la juventud, y aquí quiero reconocer a Luis Guillermo Arango, que era nuestro maestrillo. Me acuerdo que nos daba permiso de levantarnos a las 4:30 de la mañana y me tiré los 2 tomos de La violencia en Colombia y Los hijos de Sánchez. Para mí fue una experiencia inolvidable esa. Nos levantábamos a las 4 de la mañana con permiso de los padres maestros para poder leer este tipo de cosas. Ya en Perú, y como parte de la madurez, estos 3 gigantes de la literatura peruana, que para mí es una anécdota muy linda. Yo llego a Francia y en la biblioteca de la Universidad de Vincennes me encuentro con toda la obra completa de César Vallejo, que nadie la tocaba. Acababa de llegar a la universidad, a la biblioteca de la universidad, y la de José María Arguedas. José María Arguedas es el ejemplo vívido, en carne propia, de la dualidad de un peruano quechohablante, pero al mismo tiempo mestizo. Y entonces eso me desgarró el alma y me lo leí enteritos en París. Dejé de ir a clases y todo. Y finalmente Blanca Varela, la he mencionado varias veces, es una enorme poetisa peruana que me ha acompañado en varios duelos, como la muerte de mi hermana. Y creo yo, ya varios lo han mencionado, la ciencia ficción, pero adoro a Ray Bradbury. Ray Bradbury es enormemente humano en medio de este mundo dijéramos, galáctico. Y esto me lleva a dos autores que me han marcado también enormemente, sobre todo como retrato de la sociedad norteamericana. Paul Auster, creo que es reconocido por todos, y esta mujer enorme también, que estuvo en Colombia el año pasado en el AI Festival, Chimamanda Ngozi Adichie, con ese libro Americana. Y tomo la foto del libro, es fenomenal porque ella utiliza esa imagen del pelo indomable africano como un símbolo de su resistencia a la sociedad norteamericana. Eso también se lo recomiendo. Y 2 libros que me han marcado en la madurez enormemente son 2 libros sobre el terror nazi. Si esto es un hombre de Primo Levi, terminó suicidado, y Jorge Semprún, La escritura o la vida. Es un dilema ético enorme. Semprún se pregunta, ¿tengo miedo de escribir sobre el horror de Auschwitz? Y por eso no sé si es mejor escribir
o morir, y decide escribir. 2 testimonios desgarradores de lo que fue eso para las personas. Y hace como 3 años, gracias a un amigo caleño, me he encontrado con este autor, que es algo que para mí ha sido un hallazgo enorme. Para mí es un segundo García Márquez, todavía no reconocido. No sé si algunos de ustedes lo conocen, pero Tomás González me está acompañando en esta época de mi vida. Me acabo de leer El fin del Océano Pacífico, que es algo maravilloso. Y finalmente, Amartya Sen. Amartya Sen, autor indio, economista, premio Nobel del 1998, con esta obra monumental que ha generado todo un movimiento a nivel mundial sobre la expansión, el desarrollo como expansión de la libertad. Llegamos al desarrollo si somos capaces de ser libres. Y ser libres es escapar de la pobreza. Es algo, una tesis tremendamente interesante. Para mí sigue siendo un autor imprescindible. Y finalmente, un homenaje que algo escribí sobre eso justamente en el blog, a una persona que nos ha acompañado y que ha sido puente entre las 3 generaciones, la mía, mis hijos y mis nietos. Y quiero leer textualmente lo que escribí en ese momento, despidiendo a Quino. Pero algo más quería decirte, como lo hizo Gao en su momento con los Beatles. Gracias por ser este puente intergeneracional entre nosotros y nuestros hijos. Te regalábamos en los cumpleaños, intercambiábamos tus tiras, te leíamos juntos y te reíamos juntos. Ahora también podemos hacerlo con nuestros nietos. Mil gracias a todos. Ustedes son parte culpable de esto. Qué belleza, Jorge Luis. Qué espectáculo. A cual más es interesante, qué belleza. Bueno, seguimos con Ramiro Valencia. Adelante, Ramiro, libera tu micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todos. Maravillosa esta sesión, tanto conocimiento, tanta sabiduría. Tal vez porque solo estuve 4 años en la compañía, pero yo soy el único que va a tratar de cumplir lo que me ordenó Darío Gamboa. Jalil Gibran nació el 6 de diciembre de 1883 en Berrachet, Líbano. A los 4 años, su familia se mudó a Nueva York, pero él regresó al Líbano 4 años más tarde para perfeccionar su idioma nativo, materno, el árabe. En 1923 publicó el libro El Profeta en inglés en Nueva York. Hola, Lorena. Hola, abuelo. Hola, corazón. Dale, adelante, Ramiro. Murió el 6 de diciembre de 1930, murió el 10 de abril de 1931. Ante este evento, la prensa libanesa escribió: Gibran ha muerto. Ha caído el cedro más hermoso, más gigante y más perfumado del bosque de Dios. Al-Mustafa, el elegido y el amado, que era una aurora en su propio día, había esperado 12 años en la ciudad de Orfaliz el retorno de su nave, a bordo de la cual habría de regresar a su isla natal. Así empieza Jalil Gibran su maravilloso libro, El Profeta. Y el pueblo de Orfaliz reunido le pedía que no se fuera y que les hablara de su sabiduría. Al final, él respondió: pueblo de Orfaliz, ¿de qué puedo hablaros sino de las cosas que ahora palpitan en vuestras almas? Y entonces dijo al Mitra: háblanos del amor. Y él les habló del amor. Y entre muchas cosas dijo:
El amor no da nada que no sea de sí mismo y no toma nada que no sea de sí mismo. El amor nada posee ni permite ser poseído, porque el amor se basta al amor. Y preguntó al Mitra, ¿y qué nos dices del matrimonio? Y disertó sobre el matrimonio. Y sobre lo que dijo, resalto, amaos el uno al otro, mas sin hacer del amor una cadena. Que cada uno llene la copa del otro, mas no bebáis de la misma copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis de la misma hogaza. Danzad juntos y sed felices, pero que cada uno pueda estar solo. Estad juntos, mas no demasiado cerca, porque las columnas del templo se levantan separadas y el roble y el ciprés no crecen uno a la sombra del otro. Y una mujer le dijo, háblanos de los hijos, y él contestó, vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas de los anhelos que la vida tiene de sí misma. Podéis darles vuestro amor, mas no vuestros pensamientos. Podéis esforzaros por ser como ellos, mas no intentéis hacerlos como vosotros, porque la vida no marcha hacia atrás ni se detiene en el ayer. ¿Y qué dijo del dar? Solo cuando dais de vosotros es cuando realmente dais. Y de la alegría y la tristeza. Vuestra alegría es vuestra tristeza desenmascarada. La alegría y la tristeza juntas vienen, y cuando una de ellas está sentada sola a vuestra mesa, recordad que la otra está dormida en vuestro lecho. ¿Y qué dijo de las leyes? Os regocijáis dictando leyes, pero os regocijáis más destruyéndolas. Y así se refirió a la amistad. Vuestro amigo es vuestra necesidad satisfecha. Es el campo que sembráis con amor y cosecháis agradecidos. Y así fue entregando al Mustafa su sabiduría ante cada inquietud y cada interrogante. Solo quería mostrarles en unas pocas entresacadas citas por qué mi libro preferido es El Profeta. Es inimaginable que alguien pueda expresar poética y amorosamente toda la esencia, la espiritualidad y la vida misma y la razón de ser. Permítanme, para terminar y cumplir con lo que me ordena el Bedel, hacer mías las frases que dijo George Russell sobre este libro. No he conocido desde años un libro tan hermoso en su pensamiento, y gracias a cuya lectura he entendido mejor lo que Sócrates quiso decir en el banquete al afirmar que la belleza del pensamiento ejerce tanto encanto como la belleza de la forma. Se puede meditar en cada página, y en cada página hay algo muy bello y algo que transporta. Bárbaro, bárbaro, Ramiro, bárbaro. Discúlpame una anécdota, pero es que no puedo dejar de pensar. Yo construí una casa en Río de Janeiro y la dirección de esa casa era Rua Poeta Khalil Gibran 814. Y es exactamente el sentimiento que yo tuve cuando vi que esa era la dirección. Excelente. Gracias, Ramiro. Ok. Tenemos el siguiente, Javier Escobar. Javier, por favor, libera tu micrófono. Ahora sí, Javier, adelante. Bueno. Entonces, el texto se llama Sin libro favorito, o cómo evité por suerte el fanatismo asesino.
Y empiezo. Timeo hominem unius libri. Es un viejo dicho que recientemente reformuló Arturo Pérez Reverte en una larga entrevista. Cito: el fanático de un solo libro es el elemento más peligroso de la humanidad. Cierro comillas. No pertenezco a esa clase de fanáticos, no por especial virtud mía, sino porque la vida no me ha permitido serlo. A pesar de que suelo caer en cuanto despropósito critico. Desde niño, cuando vivía en Davenport, ahí se me... Desde niño, cuando vivía en Davenport, una pequeña ciudad en el río Mississippi, me refugiaba en los libros. Me entusiasmé de tal manera con Huckleberry Finn, el joven habitante de aquel río, y con Robinson Crusoe, el náufrago solitario, que los leí y releí varias veces. Pero también leí la serie de libros para jóvenes de los Hardy Boys, alrededor de 30 volúmenes devorados, o a los 8 volúmenes de los Mercer Boys, otro grupo de detectives, niños. Y también releía los cómics del Capitán Marvel y el Capitán Marvel Jr., o Superman y Batman. En el mundo de estos personajes me escondía e iba creando un entorno imaginario, un mundo mío y solo mío, que seguía alimentándome con más aventuras. Miguel Strogoff, Sandokan, etc. Por las tardes, cuando llegaba del colegio, salía a repartir mi ruta de periódicos. Para entretenerme en el camino, inventaba cuentos, aventuras, detectives, vaqueros, que luego en casa transcribía en un cuaderno de pasta negra que me hacía sentir escritor. Este mundo me llevó a desear ser escritor cuando fuera grande. Pero acabé por hacerme jesuita, pues allí, según dictaba mi ilusión, me podría realizar no solo como sacerdote salvador de almas, sino como escritor. Me interesé luego por la filosofía y encontré a Santo Tomás, a Bernard Lonergan con su obra Insights, a Paul Ricoeur y la hermenéutica, además de San Agustín, San Anselmo, Kant y Nietzsche. Era pues tal la mezcla que se volvía imposible llegar al tan peligroso libro único. En 1974 salí de la Compañía de Jesús, pero seguí siendo el mismo, con la dualidad entre el mundo imaginario y el mundo físico, que se contraponían siempre y se realimentaban entre sí. Y en medio de lecturas y escritos, a medida que voy escribiendo mis diferentes novelas y cuentos, voy también construyendo la novela única, que es mi vida, como alguna vez dijo Don Quijote. Y ojalá pudiera añadir con Fabricio, el alter ego del padre Elías, que se trataría más bien de que, dejando de lado lo demás, cada uno estuviese atento a la novela que en él se representa y vive. Eso es lo que yo tenía. Eso es todo. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Un aplauso general. Y bueno, no veo ninguna manito levantada.
fuera de la Luis Arturo Baos. Y después de Luis Arturo vienen Carlos Alberto Posada para comentarios y Jorge Luis, creo. Adelante, Luis Arturo. Mil gracias. Y mil gracias sobre todo a los que compartieron su alma conmigo, porque no compartieron libros, se compartieron a sí mismos, como decía Ramiro, que decía el profeta. Es decir, solamente da el que se da a sí mismo, y ustedes nos hicieron ese regalo de ustedes a propósito de los libros. Mil gracias, mil gracias. Estoy emocionado. Qué bien. Muchas gracias, Luis Arturo. Muchísimas gracias. Comparto tus sentimientos. Carlos Alberto Posada, adelante. Sí, yo no sé por qué se me adelantó Luis Arturo. Yo creo que iba a decir lo mismo. Me siento feliz, me siento emocionado, me siento como en mi casa. Aquí en este grupo tengo 2 profesores que fueron mis profesores. ¿Te acuerdas, Alberto, Jorge Luis? ¿Se acuerdan de Javier Escobar y de Luis Guillermo Arango? Que fueron 2 excelentes maestrillos en el colegio. Y eso, pues, y en Villagonzaga, que era algo pues muy especial. Y eso me hace sentir como en mi casa realmente. Y la verdad, lo que decía Luis Arturo, todos nos transmitieron su alma con ese afecto y con esa pasión y con esa felicidad de haber vivido su vida de los libros con ese gozo. Tomás Carrasquilla, realmente alguien que habló de Tomás Carrasquilla diciendo que realmente no ha sido valorado como lo debe ser. Lo estoy leyendo precisamente en sus ediciones antiguas, amarillentas, porque eso le hace a uno como ubicar, yo no sé si se ve. Se ve muy bien, se ve muy bien. Eso. No, es maravilloso. Realmente, cada cuento, en particular de A la diestra de Dios Padre, ¿no? Y bueno, todos los que tiene son maravillosos. Y finalmente, recuerdo Jorge Luis hablaba de Mafalda, al final con Quino y demás. Yo recuerdo la colección que tenía Jorge Luis de varios cientos en un paquetico de los recortes de Mafalda del periódico. Yo no sé de dónde los sacaba, no sé si los conserva, pero tenía una colección maravillosa de Mafalda. Feliz, me siento feliz. Muchísimas gracias por el compartir y bueno, ha sido una respuesta muy generosa de todos a esta inquietud. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Carlos Alberto. Comparto tus sentimientos. Reinaldo Pareja, adelante. Libera tu micrófono, dale. No te oigo. Ahora sí. Gracias. Los mismos sentimientos expresados por los 2 insignes compañeros anteriores los hago mío, pero quisiera solicitarnos una reflexión sobre el momento actual que estamos viviendo, que me parece muy interesante, pero también muy triste, es cómo los libros se están perdiendo en la educación de nuestros hijos o de nuestros nietos, en el sentido de que el amor por los libros está siendo sustituido por la telenovela, por el chat, por todo, pero no hay un hábito apasionado, así como lo describían ustedes, por la lectura. Y creo yo que ellos se van en el futuro a recortar de un mundo imaginario, de una creatividad potencial, si no leen. Entonces, la invitación es cómo entusiasmamos a nuestros nietos a que tengan ese amor por los libros. De mil maneras, cada uno a su manera, pero los invito a que no dejemos pasar por alto este momento, porque lo contrario, van a crecer absolutamente ajenos al contenido de la potencialidad que los libros brindan. Gracias, Reinaldo. No veo ninguna mano levantada. Luis Arturo de nuevo. Adelante, Luis Arturo.
qué pena con ustedes. Dale. Pero es que la pregunta de Reinaldo me toca porque ese es mi oficio ahora. Mi oficio en común, como viejito, es asistente en el área de español y de inglés con los niños preescolares y con los niños en general. Y mi función es escucharlos leer y leer con ellos y luego no comentar, sino escribir con ellos. Entonces, Jorge Luis también tiene esa inquietud. ¿Qué hacemos nosotros con lo que tenemos si tenemos los nietos? Pues claro, y tenemos esa obligación con los nietos de que ellos, viendo que su abuelo lee, escribe, y yo siempre empiezo, a ver, vamos a leer este cuento. ¿Tú sabes nadar? Dijo, claro, yo sé nadar. Todos los nietos saben nadar, increíble de esta época. ¿Y cómo haces tú cuando te tiras a la piscina? Y entonces ellos me dicen, no, yo me tiro a la piscina, dejo de respirar y luego voy soltando burbujitas y cuando salgo al otro lado, respiro y vuelvo a exactamente eso es lo que tienes que hacer con las oraciones. Tienes que respirar profundo, empezar con la primera palabra hasta que llegues al punto y ahí respiras. Y entonces les hago una demostración de cómo leo yo. Y obviamente trato de ser lo más, no payaso, yo no puedo ser payaso, soy todo seriote, todo aburrido. Pero leyendo, los niños, no sé si ven al abuelo, pero todos se pelean leer conmigo, de la edad que sea. No sé, y esa es mi función, la función más hermosa que te puede pasar a uno de viejo, leer con los niños. Qué bien, Luis Arturo. Gracias mil. Yo quiero confesarles una cosa, y es personal. Yo no he sido un buen lector, nunca. Leía lo que había que leer, porque tocaba, porque para la vida académica había que leer. Después leí libros, muchos profesionales, pero no he sido un lector de agarrar y tener una gran biblioteca. Entre otras, se me moció la biblioteca y tuve que botarlo porque cada vez que cogía un libro se me infectaban las manos. Pero hace poco descubrí que, respondiendo a lo que decía Reinaldo y Luis Arturo, esta generación puede ser que no lea libros, pero lo que sí descubrí es que oye muchas cosas en YouTube, en el otro lado. Y hablando sobre este tema, en una reunión con el grupo de los Gonzagas surgió el tema del libro y uno de mis compañeros dijo, el libro que más me gustó es el libro de la historia oficial del amor de Ricardo Silva Romero, la novela de Ricardo Silva Romero. Ricardo Silva es el hijo de mi gran amigo Gonzaga, Eduardo Silva Sánchez, que fue el fundador de la Escuela de Ingeniería. Y Ricardo escribió este libro y yo dije, Marcelino, ¿cómo consigo el libro? Y mi primera reacción, créanme, no es ir a buscar el libro, sino ver si en YouTube estaba el libro. Y resulta que está la lectura del libro de la historia oficial del amor en YouTube, 24 días con 2 capítulos por día, leído por los grandes nombres, Víctor Mayarino, no sé qué, las artistas, lo que sea, y he tenido el placer más grande en las últimas semanas de escuchar la lectura del libro, como cuando era niño, cuando mis padres me leían el libro y no se imaginan qué privilegio el poder, y lo hago cuando estoy paseando la perrita, cuando estoy haciendo ejercicio en el gimnasio, y yo digo, estos jóvenes sí leen, y leen muchas cosas, tal vez muy variadas, tal vez no como nosotros con los libros en las manos, pero que viven pendientes de la red. Y lo que pasa es que la red dice muchas cosas. Así como a nosotros nos llegaban solo los libros, a ellos les llegan 20,000 contactos, 20,000 historias muy variadas,
pero creo que el gran secreto es cómo traducimos eso al lenguaje que ellos realmente leen. Esa es mi contribución. Jorge Luis Puerta, adelante. Bueno, ante lo que, verdad que es muy emocionante, y es que esta tertulia es tan cálida, tan profunda, que es tan rico oírlos a todos. Dos experiencias que yo he tenido con mis hijos y con otra gente. Yo lo único que he hecho con mis hijos, con la lectura, era leerles de noche. Nada más. Y todos son excelentes lectores. A tal punto que cuando tuve la posibilidad de viajar a Alemania a conocer, a conocerlo, ya la conocía, a mi nieta mayor, ella en ese momento, ahora tiene 18 años, en ese momento ella debía tener 14 o 15, me agarró de la mano y te quiero dar una sorpresa. Y me llevó a su cuarto. Y tenía en su cuarto una pequeña bibliotequita, pero ella es de mamá brasileña, vive en Alemania, habla inglés y habla español. Y entonces tenía esa pequeña biblioteca en español, en inglés, en alemán y en portugués. Eso para mí fue, dije, misión cumplida. Excelente. Y dos, me atreví a hacer una experiencia muy rica cuando vivía en Cajamarca. Hubo una feria del libro. Y con esas locuras que uno a veces tiene, dije, bueno, voy a leer en público, ¿y por qué no? Y entonces, la feria duraba 15 días. Y entonces me puse en una esquina, me senté, llevé una canasta con libros y había puesto un plástico para que los niños y con cojines para que los niños se sentaran y se acostaran. Y comencé a leer, como loquito, solito ahí. Los 15 días me obligaron a estar ahí 2 horas diarias leyendo cuentos a los niños y los papás los llevaban expresamente para oírme a mí leer los cuentos. Fue una experiencia maravillosa. Los niños actuales sí leen. Lo que pasa es que leen distinto a nosotros. No hay que preocuparse de eso, Reinaldo. Lo primero que yo he hecho con esta lista que les he presentado a ustedes hoy fue mandársela a mis hijos y a mis nietos. Y ya he comenzado a recibir, ¿dónde se encuentra? ¿Se lee en inglés o no se lee? Comienzan a preguntarme. Compartir, nada más que eso. Gracias. Gracias. Muy amable, excelente. Darío. Sí. ¿Quién pidió la palabra? Ramiro, adelante. Adelante, Ramiro. Hombre, solo quería contarles una cosa que me sorprendió el año pasado. Mi nieta vive en Panamá, estudian en un colegio interesantísimo, es de 52 nacionalidades. Hay gente allá de 52 niños de 52 nacionalidades. Y me compartió que estaba preparando un trabajo que les habían puesto en el colegio y ellos se dividieron en grupos. Entonces ella era con 2 compañeritas más. Escogieron una autora. Se estudiaron la vida y la obra de la autora. Y entonces, entre las 3, pero una tenía que personificar a la autora. Y las otras 2 eran, conociendo su vida y conociendo su obra, le hacían una entrevista a la autora. Y ella les tenía que responder personificando a la autora. Y eso lo filmaban. Tenían que hacer además todo el programa para podérselo presentar a sus compañeros. Eso me sorprendió, porque era no solamente que leyeran el libro, sino que tenían que estudiar quién era la persona que había escrito, y esa persona que representaba a la escritora tenía que responderle todas las preguntas que se les ocurrieran. O sea, es otra forma de aproximar a los niños hoy al mundo, digamos, de los autores. Pero me sorprendió eso de ese colegio. Gracias, Ramiro. Tiene la palabra Humberto Sánchez y sigue después Julio Hidalgo. Adelante, Humberto.
Gracias, Darío, y gracias a todos. Realmente este par de tertulias han sido muy bonitas y me han llegado al alma. Pero estoy hablando en nombre de los que no escriben el libro para decir cuál es nuestro libro favorito. Y lo pensé, pero es tan difícil en tanto que uno ha leído que no me atreví, y creo que lo hice bien porque no hubiera podido hacerlo tan bonito como ustedes lo están haciendo. Lo que sí he recordado mientras han estado ustedes hablando es en esos libros que nos leían desde que estábamos en la Apostólica, que nos leían yo recuerdo a Enrique Lagardère y a los mosqueteros. Después de almuerzo allá en Patasía nos leían, eso era, y comienza uno a entusiasmarse por la lectura, y después ciertas lecturas que nos hacían en el comedor que nos apasionaban, que uno estaba esperando llegar al comedor a ver cómo seguía la historia de... era algo fantástico. Entonces, yo leo, empecé a leer al principio novela histórica, después me di cuenta que es mucho mejor la historia que la novela. Entonces, lo que más leo es historia. Me gusta leer, pero la historia, no la novela histórica. Y eso se transmite a los hijos, también como decían, se transmite naturalmente, lo ven a uno leer, Mimi también lee mucho, entonces ellos han salido leyendo, y lo más curioso es que la nieta, no tenemos sino una sola nieta que vive en Estados Unidos, y desde los 5 o 6 años se lee un libro por semana. Wow. Es increíble. Es decir, yo cuando estaba en esa época ni sabía que era un libro cuando tenía esa edad. y en esta época que esté tan aficionada a la lectura y escribe muy bien también, en este momento tiene 10 años y escribe, pero con una madurez y una profundidad que yo me quedo sorprendido, ¿no? Entonces, lo que uno no sabe, como decían, como decían, uno no sabe lo que ellos reciben y están recibiendo todos los días. Entonces, pues, esta tertulia tan magnífica, bueno, todas han sido muy buenas y me siento, yo salgo lleno, contento, pero sentirlos a ustedes tan cerca y conocerlos así como con lo que leen y todo, me ha vuelto a mí a rejuvenecer, de modo que las canas me las voy a pintar, mejor dicho, para Qué bien. que sienten cómo me siento. Muchas gracias a todos. Gracias, Humberto. Gracias, gracias. Creo que reflejas lo que muchísimos sentimos. Tiene la palabra Julio Hidalgo y después sigue Hernando Bernal. Adelante, Julio, libera tu micrófono. Carlos Enrique estaba pidiendo la palabra también. ¿Quién? ¿Me están oyendo? Julio, adelante. Sí, te oímos. Bueno. Yo me acuerdo de la alegría de vivir, que era la que nos daban para empezar a aprender a leer, ¿sí? Y después lo que ya les comentaba de mis libros favoritos. En relación con mis hijos, yo por la noche les era cuentos a la carta, lo que ellos quisieran, ¿sí? Lo que ellos quisieran. Mi nieto, yo también solo tengo uno, vive un poco lejos en Chía, pues que es tan difícil ir y venir 4 horas para ir y 4 para venir. Pero a través de los medios le estamos haciendo también aquí una biblioteca
él mismo le puso el nombre. Biblioteca Tomás Sánchez Hidalgo. De ahí hemos ido colocando los libros que él le gusta leer. Pero lo que decían algunos también, la situación de los medios, ¿sí?, ha hecho que él se ponga a leer, ¿sí?, en Google. Entonces uno le pregunta, ¿qué estás leyendo? Bueno, dice, primero lo que me mandan a leer en el colegio. Y después en Google o en Netflix veo, porque él pues mantiene a veces un poco solo. Mi hija, tal vez les comentó, mi hija murió. Entonces él está muy solo, ¿sí? Entonces lee primero lo que le dicen en el colegio que lea. Y nosotros, el famoso marranito, ¿sí?, que ahí lo tenemos llenándolo todo el año, y le hemos dicho que esto que tú tienes ahí ahorrado es para el colegio, para que leas. Tú verás qué haces con eso, nos cuentas, ¿sí? Y estamos continuamente pues con teléfono y con Skype, haciendo reuniones de toda la familia. Entonces eso ha sido muy bonito. Gracias. Realmente. Muchísimas gracias, Julio. Gracias por compartir estas cosas con nosotros. Muy querido, muy amable. En el juniorado, perdón. Perdón, discúlpame. En el juniorado, no sé si ustedes se acuerdan de una revista que se llamaba Junior. Claro. Yo era el director. Después pasó de director Pacho de Rú. Cuando estuve yo de director ponía mi nombre. Cuando llegó Pacho simplemente ponía de los hermanos juniores de la Compañía de Jesús. Ahí se ve el carácter de Pacho, ¿sí? Yo también tenía ahí un mural que lo heredé de Javier Escobar. No sé si sea el mismo del cual hablan ustedes. Y ahí colocaba de periódicos, de revistas, actualidad. Tanto especialmente pues de lo que pasaba entre nosotros, pero con bastante humor. Bueno, eso es lo que tenía que comentar. Gracias, Julio. Gracias. Disculpa que te haya interrumpido antes. Gracias, muchas gracias. Tiene la palabra Hernando Bernal. Después creo haber visto a José Joaquín Andrade y después Edmundo. Hernando, adelante. Yo voy a leer un párrafo sobre dos libros que son El nombre de la rosa y La galaxia de Gutenberg. El nombre de la rosa. Es un lugar oscuro, con la defensa a la oscuridad de la ignorancia. Así puedo describir el libro El nombre de la rosa de Umberto Eco. Un monasterio en el centro de Italia, año 1000, época de la historia occidental, que se abre desde el medioevo para desembocar posteriormente en el Renacimiento con el renacer de la claridad del pensamiento. El escenario, una biblioteca manejada por un monje ciego, el único que se puede mover con facilidad en los oscuros corredores entre los papiros y los palimpsestos. El foco de la historia, un documento antiguo cuyo secreto es narrar que Cristo se reía
como cualquier otro ser humano. Mueren todos los que quieren acceder a dicho manifiesto, mientras el fraile visitante y su compañero, con ínfulas de detectives londinenses, precursores de Sherlock Holmes, tratan de descubrir a los asesinos que operan de acuerdo con las horas canónicas propias que rigen el ritmo de la vida religiosa de esa época. La solución final o la escena final es el incendio de la biblioteca con la muerte del conocimiento resumido en los libros, en un fuego que solo dura una noche y desaparece para siempre. Previo a la llegada del Renacimiento, ocurrieron 600 años de dificultad de acceso al saber. Desde el Trivium y el Quadrivium de Carlomagno en el año 800 hasta el siglo XV, hacia 1450, cuando el acceso al conocimiento en el mundo occidental principia a lograrse con la aparición de la imprenta. Esto lo señala la Galaxia de Gutenberg, el libro básico de Marshall McLuhan. Entonces la publicación del libro hace que aparezca el público, publicación, público, y que se superen las prohibiciones que existían para acceder al mismo conocimiento con la aparición de las universidades en Bolonia, París, Salamanca y Oxford, que permitieron que el conocimiento fuera accesible a todos los ciudadanos, siempre y cuando que supieran leer y escribir. Y la lucha para que el alfabeto sea el dominio de todos y que por lo tanto el conocimiento sea propiedad individual y riqueza compartida nos ha llevado años y aún no lo hemos superado en la actualidad. Esta es mi nota sobre esos dos libros. Gracias a ustedes. Gracias, Hernando. Muchísimas gracias. José Joaquín Andrade. Buenas Adelante. tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, mi contribución es a la pregunta del libro favorito, ¿no? Sí, señor. Entonces, mi libro favorito es La República de Platón. Entonces, ¿por qué? Para comenzar, porque su formato de diálogo entre interlocutores que en principio están en desacuerdo sobre lo que conversan, común a toda la obra de Platón, hace que su lectura sea agradable e interesante. Pero sobre todo porque plantea prácticamente todos los grandes problemas que se le pueden presentar a un humano o a una comunidad humana. Allí encuentra uno discutidos los principales problemas que se le presentan a la convivencia práctica entre humanos, por ejemplo, su profunda discusión sobre la justicia, y también los que se le presentan a la vida del pensamiento, comenzando por el más importante planteado en su muy famosa y conocida alegoría de la caverna. Incluso para el trato con los dioses encuentra uno allí orientación. Pienso que es difícil encontrar un problema para cuyo manejo no se pueda encontrar inspiración en esta magistral obra de Platón. Muchas gracias y buenas tardes. José Joaquín, muchísimas gracias. Ahora que estabas participando, quería recordarles a todos los que han intervenido, por favor envíenos esos escritos, envíenos que los queremos publicar en el blog, serán una gran contribución a nuestro blog. ¿A quién se lo enviamos, Darío? A William o a mí, cualquiera de los dos. Pobrecitos, qué avalancha. No se preocupe. Siguiente tiene la palabra Edmundo Pérez y después sigue Carlos Posada. Edmundo. Gracias, Darío. ¿Listos? Dale, te oímos. Bien, gracias. Primero, cuando levanté la mano, mi intención fue hacerle un especial reconocimiento a Julio. Entonces tal vez la mantuve quieta y por eso lo interpretaste así, pero pues aprovecho que así fue para expresarles a todos mi admiración porque me han hecho
llevar a cabo un viaje a través del pensamiento y del sentimiento, perdón, encarnado en seres humanos a los cuales conozco y estimo y aprecio profundamente. Y no tengo otra manera mejor de poder explicar lo que he sentido en esas 2 tardes que recurriendo a una clásica frase que es: hay cosas que más vale sentirse que poder definirlas. Así es. Gracias, Edmundo. Bellísimo, bellísimo. Comparto tus sentimientos. Gracias. Carlos Alberto Posada. Hablar de libros es irnos necesariamente al pasado, porque son libros ya escritos. Esto es como la astronomía, es vivir en el pasado. Y afortunadamente en un pasado que en muchas partes ha sido compartido con todos ustedes y que nos trae anécdotas muy especiales. Quiero hacer una simple rememoración referida a los libros. No sé si lo recuerdan. Posiblemente este fue hecho por Goyo. Nada raro que ahí iniciara sus experiencias como carpintero. Era el atril, sencillo atril, pero pues me ha durado no sé cuántos años. Sencillo atril que comprábamos en la tienda cuando conseguíamos suficiente dinero para comprar lo que quisiéramos y que nos fuera útil. De manera que esta rememoración en este momento para mí me sale del alma. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Todos tenemos, todos lo conservamos. Qué maravilla. Y sigue Jorge Luis Puerta. Adelante, Jorge. ¿Me das pantalla, por favor? Es que usted estaba invadiendo pantallas sin permiso y aquí la ley ¿sí? se cumple. Ahora sí, adelante. No, hablando de rememoranzas, aquí está la prueba al canto de Jorge Luis Puerta leyendo en la Plaza de Armas El Principito para los niños a pleno aire abierto. Los cojines se olvidaron porque estaban pegados de los dibujos y así fueron 15 días, 2 horas diarias. Fue la experiencia que yo acabo de referir y quería mostrar la prueba al canto. Gracias. Qué maravilla. Qué belleza, Jorge Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Reinaldo Pareja. ¿Estoy en mute? Sí, señor. Estás bien. Una última pequeña invitación, reflexión. Si hay algo que nos caracteriza a los hombres y en general a la humanidad como creación, es este formidable, extraordinaria capacidad creativa que tenemos dentro de nosotros mismos. Creo que nada nos asemeja al Creador más que esta potencia, porque logramos sacar de la nada ideas, conceptos, diseños, propuestas, logicismos, hasta insultos, y los formulamos y los creamos. Entonces creo que a este estadio de la vida, cuando algunos de nosotros pensamos que nos hemos retirado, es el momento privilegiado para seguir cultivando la imaginación. Y no importa cómo la expresemos, lo importante es que en ningún momento dejemos de esta actividad neuronal que tenemos en el cerebro, porque esa es la que nos mantiene vivos. Lo digo por experiencia que mi padre nunca fue un lector muy asiduo de nada. Cuando se retiró, en 5 años yo lo vi venir hacia abajo en una picada descendente imparable hasta que murió con Alzheimer galopante. Pero este era un hombre que se comenzaba uno a hablar de cualquier cosa y no tenía ideas de qué compartir ni cómo discutir sin ponerse bravo. Entonces, mi invitación es, por los pocos o muchos años que tengamos por delante, no dejemos un día que pase sin que ejercitamos nuestra creatividad permanente.
así somos realmente hijos de Dios. Gracias, Reinaldo. Muchísimas gracias. Bueno, creo que hemos tenido una sesión, 2 sesiones súper especiales, súper intensas. Creo que la idea de los organizadores de estas reuniones de hacer un balance entre reuniones donde aprendemos unos de otros, invitamos a otras personas, discutimos, y estas reuniones donde nos encontramos como hermanos, donde nos abrazamos, nos identificamos en cosas comunes, en nuestro pasado, en nuestras creencias, ese balance a mí personalmente me llena enormemente y es de una satisfacción total. A veces, hoy conversaba con algunos de ustedes, la preocupación que hay de que en estas reuniones nos podemos oír, nos podemos respetar, nos podemos escuchar, y a veces tenemos problema en esos chats que tenemos de grupo, y donde el uno cae encima y el otro, y yo creo que esto es una prueba de que sí nos podemos comunicar cuando estamos hablando desde el fondo de nosotros y respetando la diversidad que somos. Solo quería decir ese comentario porque me encanta esto, me encanta cómo lo hacemos en el blog. Hay toda una cantidad de opiniones. Tenemos un blog maravilloso que vamos a seguir estimulando. Tenemos ya contribuciones de las Filipinas. Nuestro amigo Edmundo García ya nos mandó un par de contribuciones sobre los jesuitas, los ex SJs de las Filipinas. Y estamos ampliando y tenemos un blog que ahora se va a expandir muchísimo más. Yo quiero agradecerles de verdad su tiempo, su participación, su contribución, su generosidad, pero por favor, mándenos los artículos que los queremos publicar en el blog. Esto es riqueza, esto es oro en polvo. ¿Algún comentario más o nos vamos? Gracias a todos. José Joaquín Andrade, adelante. Retira tu... Dale, José Joaquín. No, quería decir que, así más personalmente, que me emocionó oír hablar de Patasía otra vez. Yo también estuve en Patasía y en la apostólica. Entonces, agradezco la alusión a Patasía de esa cosa. Gracias por la tarde. Gracias, José Joaquín. ¿Algo más? ¿Nos vamos? Ha sido una tarde maravillosa. Muchísimas gracias a todos. Les mando la grabación y muy gentiles. De verdad, qué lindo esta reunión. Un abrazo para todos. Lo mismo, que estén bien todos. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Feliz fin de semana. Aplausos para todos. Eso. Ustedes son el tesoro de nuestras vidas. Gracias. El tesoro de la juventud. Ese era otro libro. Sí, una enciclopedia. Vale, a dormir se dijo. Eso. El de aquí. Sí. A dormir, a dormir. Gracias, muchas gracias. Los europeos, gracias por trasnochar. Un abrazo para todos. Lo mismo. Celita, chao a todos. Celita. Un abrazo. Rosita, chao. Feliz fin de semana. Chao, gordo. Está avanzando tu cabello, qué bien, cada Sí, vez. mucho, mucho, mucho. Luis Guillermo, mi compañero hermano, un abrazo. Chao.